Imaginen un sistema de comunicación donde la señal es perfecta. Pero el receptor ha desaparecido de la faz de la Tierra. Un objeto físico de vitela y tinta que ha resistido los ataques de los criptógrafos más brillantes de Bletchley Park, del FBI y de las redes neuronales más avanzadas de nuestra era. El manuscrito Voynich no es un libro. Es un desafío a la arquitectura misma del lenguaje humano. La brecha de curiosidad técnica aquí no es el significado de sus palabras, sino su estructura matemática. Si es un fraude medieval, ¿cómo logró su autor replicar leyes lingüísticas que la ciencia no descubriría hasta siglos después? Si es un mensaje cifrado, ¿por qué su entropía de información es tan baja que parece más natural que el propio latín? Estamos ante una anomalía sistémica. Una ventaja competitiva de conocimiento que quedó sellada bajo un alfabeto que nadie más aprendió. Lo que verán no es una curiosidad esotérica. Es el análisis forense de un sistema de datos que, por definición, no debería existir. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, el manuscrito Voynich puede ser analizado como un sistema de salida sin retroalimentación. Un emisor que codificó información en un entorno de baja entropía, asegurando que la estructura interna fuera coherente, pero rompiendo la conectividad con el sistema cultural exterior. Al aplicar la ley de Zipf, una ley empírica que establece que en cualquier lenguaje natural, la frecuencia de una palabra es inversamente proporcional a su rango en la tabla de frecuencias. El Voynich se comporta de manera inquietante. Las palabras más comunes aparecen con la frecuencia exacta que esperaríamos del inglés o el español. Esto descarta casi por completo un galimatías aleatorio. Un falsificador del siglo XV no podría haber imitado esta distribución estadística sin conocer la ley de Zipf, lo cual es históricamente imposible. El sistema Voynich posee lo que llamamos entropía de segundo orden. La probabilidad de que una letra siga a otra sigue patrones predecibles, pero extremadamente estrechos. Es un sistema lingüístico con un ancho de banda muy limitado, donde las palabras son cortas y las repeticiones son constantes. Como si el autor estuviera utilizando un sistema de reglas tan rígido que la libertad de expresión fuera sacrificada en favor de una estructura sistémica inquebrantable. Ampliando el análisis técnico, debemos observar la morfología de las palabras. El Voynich es, como lo llaman los expertos, presenta una estructura de palabras que carece de prefijos y sufijos comunes en las lenguas indoeuropeas. En lugar de ello, utiliza una gramática interna basada en la posición de los glifos. Ciertas letras solo aparecen al inicio de la palabra, otras solo en el medio, y un grupo específico actúa exclusivamente como terminación. Esto se asemeja más a un código de barras o a un sistema de etiquetado de inventario que a un lenguaje hablado. Es una arquitectura de datos optimizada para la clasificación, no para la comunicación emocional. Si calculamos la entropía de Shannon del texto, encontramos que es de aproximadamente 4 bits por carácter, sustancialmente menor que los 5 bits del inglés. Esta compresión informacional sugiere que el autor eliminó deliberadamente el ruido gramatical para maximizar la densidad del mensaje. O bien, que el sistema de escritura es un silabario ultra eficiente que condensa conceptos enteros en pocos trazos. Al observar el manuscrito bajo un lente clínico, detectamos una falta total de errores. No hay tachaduras. No hay correcciones en los márgenes. Esto es una anomalía en la producción de documentos medievales. El sistema de escritura fluye con una confianza que sugiere que el autor no estaba inventando el código mientras escribía, sino que lo dominaba como una lengua nativa. Sin embargo, la entropía de la información en el Voynich es significativamente menor que la del latín o el alemán medieval. Esto sugiere que el texto es altamente redundante. En teoría de la información, una alta redundancia facilita la recuperación del mensaje si hay ruido. Pero en un manuscrito único, tanta redundancia resulta sospechosa. Podría indicar un sistema de cifrado por sustitución donde múltiples glifos representan la misma unidad de significado. O quizás, un lenguaje artificial diseñado para ser perfecto pero carente de la evolución orgánica que introduce el desorden en nuestras lenguas. El Voynich es un sistema cerrado. Un bucle de datos que se autovalida, pero que se niega a entregar su clave de acceso al sistema observador. La arquitectura botánica y astronómica del libro añade otra capa de complejidad sistémica. Las plantas ilustradas no corresponden a ninguna taxonomía conocida. Son quimeras. Partes de diferentes especies ensambladas en un todo incoherente.
Esto refuerza la idea de un sistema diseñado para imitar la realidad sin ser parte de ella. Una simulación física en papel. Si aplicamos la lógica de los sistemas de información, estamos viendo un honeypot cognitivo. Un sistema diseñado para atraer la atención y el esfuerzo de procesamiento del receptor, manteniéndolo en un bucle de análisis infinito. El comportamiento humano frente al Voynich ha sido siempre el mismo, el intento de forzar el sistema para que encaje en nuestras estructuras conocidas. Algunos creen que es un dialecto náhuatl cifrado. Otros que es hebreo abreviado. Otros que es una lengua romance extinta. Pero cada vez que un investigador cree haber encontrado la clave, la rigidez estadística del manuscrito expulsa la hipótesis. El sistema se protege a sí mismo mediante su propia coherencia interna. Una ventaja competitiva que ha sobrevivido a 6 siglos de ataques intelectuales. Profundicemos en la sección de balneoterapia. Esas ilustraciones de mujeres desnudas en piscinas conectadas por tuberías orgánicas. Desde un punto de vista de ingeniería de fluidos. Estas páginas representan un sistema de circulación cerrada. Una metáfora visual de la alquimia o quizás de la fisiología humana. Pero si analizamos el texto que rodea estas imágenes, no encontramos variaciones en el vocabulario que indiquen un cambio de tema técnico. La señal lingüística es plana. Uniforme en todas las secciones del libro. Esto es una violación flagrante de los principios de especialización lingüística. En cualquier otro sistema de información, el léxico de la botánica difiere radicalmente del de la astronomía. En el Voynich, la sopa de caracteres es la misma. Esto apoya la teoría de que el manuscrito es un sistema de cifrado de bloque, donde el significado no reside en las palabras individuales, sino en su posición relativa dentro de la página. Estamos intentando leer un libro cuando quizás deberíamos estar descodificando una matriz. El colapso del sistema Voynich ocurrió en el momento en que su autor murió. Al ser un sistema de un solo nodo, la red de información se desintegró al desaparecer el emisor. No hubo redundancia social. No hubo transmisión de protocolos de decodificación. Lo que quedó fue el hardware. El pergamino. Cargado con un software inejecutable. La entropía de la información técnica aquí es absoluta porque el contexto se ha perdido. Un sistema sin contexto es solo ruido. Aunque ese ruido esté perfectamente organizado según la ley de Sieve. En la era moderna, hemos intentado usar la computación cuántica y los modelos de lenguaje a gran escala para romper el Voynich. Pero nos enfrentamos a un problema de escala de datos. El manuscrito es demasiado corto para que un sistema de aprendizaje automático encuentre patrones profundos sin sesgos. Estamos intentando decodificar un sistema de baja entropía con herramientas diseñadas para el caos masivo del Internet moderno. Es una desconexión de herramientas. Un fallo en la interfaz entre el pasado analógico y el presente digital. Desde una perspectiva clínica, el autor del Voynich pudo haber sufrido lo que hoy llamaríamos una hipergrafía sistémica. Una compulsión por escribir vinculada a una estructura lógica obsesiva. El manuscrito sería, en este caso, el registro de un sistema mental privado. Un idioglosia llevado al extremo técnico. Esto explicaría por qué el sistema se comporta como un lenguaje pero no comunica nada a la colectividad. Es un sistema de información para un solo usuario. La entropía aquí no es el enemigo. Es el muro. El autor redujo tanto la entropía de su mensaje privado que lo hizo invisible para el resto de la humanidad. Si el conocimiento es poder. El autor del Voynich se llevó el poder máximo a la tumba, el poder de ser el único en comprender su propia realidad. Dejó atrás un sistema que, como un agujero negro informático, absorbe toda la luz que le lanzamos y no devuelve nada. Analicemos el caso de estudio de William Friedman. El hombre que rompió el código púrpura japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Friedman dedicó los últimos años de su vida al Voynich y terminó concluyendo que era un lenguaje artificial construido sobre una base lógica filosófica. Su fracaso es una métrica de la robustez del sistema. Si la mente que descifró las comunicaciones estratégicas de un imperio no pudo con un pergamino medieval, es porque la ventaja competitiva del autor del Voynich fue la asimetría de información. Creó un sistema con una clave tan larga como el mensaje mismo. Lo que en criptografía moderna conocemos como libreta de un solo uso o one-time pad. Un sistema que es, matemáticamente, imposible de romper sin la clave física. En la actualidad,
El manuscrito Voynich sirve como un caso de estudio sobre los límites de la criptolingüística y la psicología de la percepción. Nos enseña que un sistema puede ser perfectamente coherente y, al mismo tiempo, completamente inútil para la red global. La ventaja competitiva del silencio. Es un recordatorio de que la información solo existe cuando hay un protocolo compartido. Sin ese protocolo, la mayor obra de la inteligencia humana es indistinguible del desorden. Aunque Sid nos diga que hay orden. Y aunque la entropía nos diga que hay un mensaje. El sistema permanece cerrado. El Voynich es la prueba de que podemos estar frente a la verdad más profunda del universo. Grabada en vitela. Y ser absolutamente incapaces de verla porque nuestro sistema operativo mental no es compatible con el del emisor. El silencio de 600 años del manuscrito no es una falta de datos. Es un exceso de protección sistémica. Una fortaleza de tinta que, hasta hoy, nadie ha podido asaltar. La entropía de la información es el destino final de todo sistema que no se replica. Y el Voynich es el fósil informático más puro que poseemos. Es un sistema que alcanzó la perfección de la privacidad. Pero al hacerlo, se condenó a la irrelevancia funcional. Al observar sus páginas, no busquen palabras. Busquen la estructura de una mente que decidió que el conocimiento era demasiado valioso para ser compartido. Y que prefirió que su sistema muriera con él. Antes que dejar que el ruido del mundo exterior contaminara su señal. El manuscrito no está esperando ser leído. Está esperando a que el sistema receptor, nosotros, evolucione lo suficiente como para entender que a veces, el mensaje es el sistema mismo. Y nada más.